Vámonos a otro tema, porque el día de ayer se hizo tendencia en las redes sociales las declaraciones de Lorenzo Córdoba. Ustedes recuerdan a este personaje, Lorenzo Córdoba Vianello, quien el día de ayer aparece en una entrevista en Político MX. ¿Qué fue lo que señaló? Recuerdo que me decía: yo confío en ti, pero en público voy a descalificar tu trabajo y el del INE. Recuerda Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, sobre uno de sus encuentros con el expresidente López Obrador, a quien señaló de tener una mentalidad autoritaria. Yo nada más de antemano digo que pues muy bajo lo que está haciendo Lorenzo Córdoba, ¿no? Porque actualmente el presidente de la República pues ya no puede responder. Entonces, como ya no puede responder, pues sabemos que él pues hasta este momento ha cumplido su palabra, en el sentido que dijo que ya se iba a pues separar de lo que es la vida política pública del país, que su ciclo ya había terminado siendo presidente de la República. Pues entonces sale estas declaraciones de Lorenzo Córdoba, que por cierto está promocionando un libro, un nuevo libro, y pues qué mejor que llevar ese tipo de polémicas para que tenga pues una mayor cantidad de ventas. Yo creo que ya le está copiando en cierta medida a la estrategia de Anabel Hernández. Vamos a ver esta parte de la entrevista que tiene con Político MX. Obviamente la imagen está distorsionada, ustedes disculpen que no se vea nítida, no le traten de mover nada porque tiene una distorsión. Esto para que no identifique, ¿no? Los derechos de autor y no se pueda reclamar ese contenido. Vamos a ver qué fue las preguntas que le hizo nuestra corresponsal de Político MX. Lorenzo Córdoba, bienvenido a Político MX. Muchísimas gracias por darnos este espacio y pues vamos a empezar. Muchas gracias, Elizabeth. Un privilegio estar siempre con ustedes. Gracias. Bueno, para ti. Oye, mira, vamos a empezar con esto. Lorenzo, la democracia constitucional en riesgo. Sí. Y en tu libro hablas de democracia, autoritarismo, estos riesgos, pero justo a mí me llamó mucho la atención una parte donde hablas de la vocación autoritaria de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y me remontó a una foto que vi por ahí de cuando le entregas la constancia. Sí. Entonces, en ese momento quisiera yo saber, me genera mucha duda. ¿Te imaginaste que iba a pasar todo lo que está ocurriendo ahora? No, ¿Ya tenías esa Yo creo que no, porque creo que hubo una especie de complacencia entre muchos respecto a las conquistas democráticas y su perdurabilidad en el tiempo. Suele ocurrir, no es un asunto exclusivamente nuestro. Una vez que se instalan los sistemas democráticos, uno asume que todos los jugadores juegan conforme a las reglas, sobre todo cuando algunos de esos jugadores, como Andrés Manuel en su momento, no solamente participó de los grandes acuerdos. Una cosa es que como gobernante haya renegado y maldecido y condenado y anatemizado a todos los políticos y a todos los partidos y a todos los gobernantes del pasado. Él fue parte de esos arreglos. En 1996, por ejemplo, como presidente del PRD, él suscribió los arreglos que dieron paso a la primera formación autónoma independiente del INE. Más tarde, si quieres, desde la disidencia y desde el berrinche, en 2006-2007, él fue muy importante en sus reclamos para la reforma electoral que en 2007 cambió radicalmente las condiciones de la equidad en la competencia y permitió, entre otras cosas, dar un salto adelante en la construcción de lo que después se llamó cancha pareja. Recuerda que en 2006, como consecuencia del 2006, se planteó un nuevo modelo de comunicación política en el que el dinero no estuviera en el centro de la ecuación, por un lado, pero por otro lado también se construyeron aquellas reglas que establecieron, precisamente por lo que había ocurrido en 2006, para que no volviera a ocurrir una intromisión indebida como la que hizo Vicente Fox, que establecieron en la Constitución que no se que los funcionarios públicos no pudieran intervenir en los procesos electorales, ni pronunciándose a favor o en contra de alguna fuerza política o candidatura, ni tampoco, evidentemente, disponiendo de recursos públicos. Y esos logros, que son logros colectivos, no se le debe la transición a la democracia a Andrés Manuel, ni mucho menos, es una obra conjunta, es la que Andrés Manuel en su momento, digamos, fue un contribuyente en esa construcción. Y fue un beneficiario.
Dicen Levitsky y Ziblatt que hoy en día las democracias, los autores de cómo así mueren las democracias, que hoy en día los riesgos de las democracias no vienen desde fuera, no son golpes de Estado, no son golpes militares, no son revueltas, no son graves crisis económicas. Las democracias están en riesgo desde adentro, ¿no? Los autoritarios utilizan los mecanismos de las democracias para hacerse del poder y desde adentro socavar el entramado democrático. Y es justamente lo que nos ocurrió. Que Andrés Manuel tuviera una mentalidad autoritaria, sí, ya lo sabíamos. Con mi padre yo lo platiqué muchísimas veces y parte de las críticas. Bueno, pues a ver, él fue una gente muy cercana, fue fundador de Morena, mi padre fue una gente cercana a Andrés Manuel. No sé dónde estaría hoy, yo no le voy a hacer el juego a los Fernández Noroña o al mismo Andrés Manuel que decía que se revolcaría en su tumba o que debe estar revolcando en su tumba por ver al hijo que tiene. No, hombre, yo esas cosas no, con eso no juego. Pero yo sí, más bien atendiendo a todo lo que escribió en su vida, yo creo que probablemente sería un crítico importante de lo que está ocurriendo. En el sentido de que no es que estuviéramos en la panacea, no es que la democracia no tuviera pendientes, pero evidentemente la democracia no logró generar esa sensación de bienestar, de confort, al contrario, alimentó ese malestar social del que pues, los autoritarios y sobre todo los populistas suelen nutrirse. Así que no, cuando le entregué la constancia sabía de la personalidad, no había sido nueva, yo había tenido mucha interlocución. Recuerdo incluso en algún momento que me decía, yo confío en privado, obviamente, yo confío en ti, pero en público voy a descalificar tu trabajo y el del INE tú debes entender. Bueno, alguien que razona así es una gente, pues digámoslo así, pues con una mentalidad autoritaria, que tiene solamente en la cabeza el acceso al poder y el hacerse del poder. Pero evidentemente yo creo que todos minusvaluamos la capacidad destructiva. Si tú ves el desmantelamiento de nuestra democracia constitucional, fue un proceso sumamente vertiginoso, que a diferencia incluso de lo que ha ocurrido en otros países, aquí fue profundamente acelerado. Entonces, la democracia constitucional está en riesgo y estamos en riesgo de perderla, porque yo creo que la obra de devastación ha sido muy rápida y la reconstrucción de los pilares en todos los planos, en el plano institucional, que es el más evidente, la reforma al Poder Judicial, la desaparición de los autónomos, este año van por la reforma electoral y ya sabemos cuál es el sentido de las propuestas que plantean, o bien también la desaparición de eso, que por cierto, que fue el primero de los ejes a través de los cuales comenzó el proceso de democratización, que fue la introducción de la representación proporcional. Fíjate la gran paradoja. La izquierda, que fue la primera que demandó la representación proporcional en los años 70, era una propuesta de la izquierda, tener una representación efectiva, y para eso era la RP, la representación proporcional, es hoy, digámoslo así, sepultada por un sedicente movimiento de izquierda. Paradojas de la vida. Yo creo que esto no es izquierda, es simple y sencillamente autoritarismo, pero también en otros planos, es decir, está el plano institucional, pero también, por ejemplo, en el plano discursivo, el discurso que estableció Andrés Manuel ya desde la campaña, pero sobre todo desde la presidencia y a través de las conferencias de prensa mañaneras convertidas en un potentísimo mecanismo, en la voz del gran hermano, ¿no? En un potentísimo mecanismo de comunicación, pues instaló con éxito, hay que decirlo, lo mismo que ha hecho Trump, en la mentalidad social, una lógica polarizante, que por definición es autoritaria. O estás con el pueblo o eres enemigo del pueblo. O eres bueno o eres malo. Unas ideas muy maniqueas. Que son propias del rey, de todos los sistemas autoritarios. Tú ves los grandes autoritarismos de la historia, el fascismo, el nazismo, los totalitarismos comunistas, todos asumen esta lógica binaria como parte de la retórica y como parte de la acción política. Así que el desmantelamiento de la democracia no solamente ha sido en las instituciones, lo que hemos visto ahora, el plan C, sino que ha ocurrido en muchos otros planos. Y evidentemente creo que nadie, para volver al origen de la pregunta, que nadie se lo imaginaba cuando asumió posesión, ¿no? Al contrario, en 2018 creo que vivimos una fiesta democrática y la mejor elección en términos de equidad, de condiciones de la competencia y de participación que habíamos tenido hasta entonces, ¿no? ¿Y en qué momento? Bueno, pues aquí están las declaraciones que hace Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, bienvenido a Político. Señalando al presidente López Obrador, o mejor dicho, comparando al presidente López Obrador hasta con Donald Trump de la forma supuestamente autoritaria. Y también lo que creo que lo más relevante de esta conversación que tiene con esta periodista es cuando señala que el presidente en su momento, López Obrador, pues en pocas palabras estaba reconociendo, ¿no?, el trabajo de Lorenzo Córdoba, pero señala que debería de comprender que esas declaraciones las iba a hacer solamente en público, en privado, de que reconocía el trabajo de Lorenzo Córdoba, así como diciendo, no, yo sé que tú eres un buen funcionario público, eres un buen consejero electoral, pero en público voy a tener que descalificarte. O sea, realmente alguien
pensaría que le iba a creer este cuento? Porque el presidente López Obrador no me lo imagino, la verdad, diciéndole, Lorenzo Córdoba, tú eres un buen funcionario público, no tienes ningún sesgo político, tu trabajo ha sido impecable e intachable. O sea, yo la verdad no veo al presidente López Obrador haciendo referencia de esta forma al trabajo de Lorenzo Córdoba. O no sé, ¿tú qué piensas al respecto? No, pues es claro, aparte, él dice que en privado el presidente le decía, sí confío en ti, pero la verdad, delante de la gente te voy a descalificar. Para empezar, ¿por qué lo diría ahorita? Ha estado pues fuera ya del Instituto Nacional Electoral, ha despotricado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de la 4T desde que salió, y ha tomado una postura totalmente de derecha y apoyando al PRIAN. ¿Por qué hasta ahorita que va a sacar su libro, él menciona que en privado López Obrador le decía que sí confiaba en él, pero que en público le iba a descalificar? Y eso es símbolo de un gobierno autoritario. Como bien decía nuestro amigo Edmundo, que acabamos de escuchar, pues ya casi como los libros de Cascabel. Yo escuché, me dijo en aquel entonces a mí personalmente que él traficaba dinero. ¿Y dónde están tus fuentes? ¿Tienes alguien que te lo diga? No tengo, no puedo revelarte mis fuentes. Y le decía Julio Astillero a la Cascabel, no, pues entonces solamente queda en chismes. No, es que no te los voy a revelar. Pues es lo mismo. Cada que publican libros, pues sacan unas mentiras de que hablaron, que les dijeron. Y lo mismo ahorita dice Lorenzo Córdoba. Como ya no es funcionario público, pues va a decir, no, pues voy a vender libros. Y como todos quieren saber los secretos que me decía López Obrador, pues voy a decir que él me decía en privado que yo era un buen funcionario. O sea, tuvo bastante tiempo para decir esto, y qué casualidad que ahorita que va a sacar su libro es cuando lo dice. Y todavía se atreve a decir, no, pues es la característica de los gobiernos comunistas, fascistas y populares como este de AMLO. Y yo quiero preguntar, ¿en qué momento este gobierno ha sido fascista? No vimos que los censuraran, no vimos que los metieran a la cárcel por la desinformación, no vemos que este gobierno se quiera apropiar de otros estados, ni se quiera apropiar del Canal de Panamá como lo está haciendo el gobierno del Trump. No vemos que quiera imponer aranceles a otros países para castigarlos. Pero nada más para que ustedes vean cómo usan este juego de palabras. Y ya me imagino a toda la fachiza bruta diciendo, sí, cierto, son comunistas y fascistas. Trump queriéndose apoderar del mundo, bravo, es libertario, es democrático. Así estamos. Porque yo pregunto, este señor Lorenzo Córdoba, que supuestamente es una persona preparada, ¿sabe lo que significa la palabra fascista o comunista? Porque la derecha siempre habla del fascismo, del comunismo, y ni siquiera saben lo que significan esas palabras, cuando lo estamos viendo en un gobierno que ellos mismos alaban. El país de la democracia y las libertades, que es un completo fascismo hoy en pleno 25.